Muy buenas, profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto de ensayo de compresión del concreto. Como integrantes tenemos mi persona John Licapa, mi compañera Marquina Nicole y mi compañera Vilca Flaviana. Bueno, antes de hablar sobre el desarrollo del laboratorio de ensayo de compresión de concreto, vamos a establecer una pequeña definición sobre el ensayo de compresión. La comprensión de probetas en la construcción es clave para evaluar la resistencia y durabilidad de materiales, como el hormigón, bajo condiciones de carga. Estas pruebas simulan esfuerzos reales, asegurando que las estructuras cumplan con los estándares de seguridad y calidad. El análisis debe ser riguroso y los resultados deben permitir detectar posibles fallos y optimizar el rendimiento de estos materiales. Bueno, como algunos objetivos que nosotros tenemos los siguientes. El control de calidad. El ensayo permite verificar si el material utilizado en una obra de construcción cumple con los estándares de calidad requeridos. Es esencial para asegurar que el material tenga las propiedades necesarias para garantizar la seguridad de la estructura. Segundo punto. Determinar la resistencia a la compresión. El objetivo principal es conocer la capacidad del material para resistir fuerzas de compresión sin fallar. Esto es específicamente importante en materiales estructurales, como el concreto, que soportan cargas significativas en edificios y estructuras. Y como tercer punto tenemos el evaluar el comportamiento de los materiales en situaciones de carga. Este ensayo ayuda a analizar cómo se comporta el material cuando se somete a cargas extremas, proporcionando información sobre su ductibilidad y fragilidad. Seguido vamos a hablar sobre las normas técnicas peruanas que se pueden implementar en este laboratorio. La norma técnica 334.051 dice que el concreto es un método de ensayo de resistencia a la compresión y esta forma establece el procedimiento para realizar ensayos de compresión en concreto. Es similar a la norma ASTM C39 utilizada internacionalmente. Asimismo, la norma técnica peruana 339.127 dice que materiales de construcción, tanto como ensayo de compresión de probetas cilíndricas en concreto, esta norma detalla el procedimiento para la realización del ensayo en probetas de concreto, describiendo los equipos, condiciones de prueba y el procesamiento de los resultados. También podemos destacar la norma técnica peruana 399.606 que dice el ensayo de compresión en materiales cerámicos. Especifica para el ensayo de resistencia a la compresión en materiales cerámicos importantes en la construcción. Ahora vamos a hablar sobre los materiales que hemos utilizado en este laboratorio. Entre los materiales requeridos tenemos una carretilla, un molde de probeta de concreto, una balanza, una prensa de concreto, una cuchara, una lámpara, una bandeja, una varilla de aluminio y una brocha. Procedimiento. Bueno, para poder realizar el laboratorio primero se debe obtener los agregados tanto finos como gruesos. En nuestro caso, nosotros fuimos a una cantera ubicada en Parcona llamada Palomino, para posteriormente poder adquirir tanto el agregado fino como el agregado grueso para el desarrollo del laboratorio. Posteriormente, mediante la creación de las probetas, también realizamos la prueba del slum. ¿Qué es la prueba del slum? Es un cono de Abrams que es una herramienta estandarizada y precisa para medir la consistencia del concreto fresco. Esta prueba también identifica defectos en una mezcla, lo que le da al operador la oportunidad de modificarla antes de verterla en el sitio. Los materiales para esta prueba se fueron el molde, la barra compactadora y el concreto fresco. Procedimiento. Primeramente se moja la parte interna del molde con un desmoldante para encofrarlo. Siguiente sería el proceder a llenar el concreto en 3 capas. Después, cada capa debe ser compactada con la barra de acero por 25 veces, o sea, 25 toques. Después, el molde se debe llenar por exceso antes de compactar la última capa. Luego se comienza a enrasar con la barra de acero.
Y por último, pues se quita el molde cuidadosamente y se coloca de manera inversa la varilla para poder medir la cantidad que se desmorona. Luego hemos desarrollado la prueba de porcentaje de vacío. Una vez transcurrido 15 minutos después del mezclado, se toma una muestra menor a un pie cúbico. Esta se lleva a un recipiente, la cual lo vamos a llenar dividido por 3 capas. En cada capa se da 25 golpes por cada lado para que asente bien el concreto. Posteriormente se cierra la tapa y mediante un dispositivo se elimina el aire mediante giros de tal manera que las burbujas de aire se vayan y se toma la lectura inicial con una aproximación del 0.25%. El objetivo es determinar el concreto de aire en el concreto fresco mediante el método volumétrico, establecido así en el procedimiento que se debe llevar a cabo para la realización del ensayo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la mezcla de concreto de la probeta. Como pequeña definición que podemos añadir es que es un elemento indispensable para la obtención de información sobre el material utilizado en cada edificio. Además de ayudarnos a conocer sus propiedades mecánicas, sirve para detectar a tiempo desperfectos en el hormigón y así evitar catástrofes. Los materiales, pues el molde, la varilla y el concreto fresco. Procedimiento. Primeramente nos aseguramos de contar con un espacio suficiente y con las condiciones controladas para que no afecte el proceso de fraguado del hormigón. Luego se prepara un molde cilíndrico capaz de sellarse herméticamente, el cual contendrá la muestra de la mezcla de hormigón a someter a los ensayos pertinentes, vertiéndose en el molde en 3 capas. Luego procedemos a colocar el desmoldante en el interior del molde. Después colocamos el concreto en el molde dividiéndolo en 3 capas y cada capa debe ser vertido en unos 10 centímetros. Y una vez dentro del molde se debe chuzar 25 veces para que cada capa pueda sentar muy bien. De este modo compacte correctamente y salgan las burbujas al aire arrojadas en el interior del recipiente. Una vez realizadas las probetas de construcción con el concreto fresco, se espera un día completo para su posterior secado. Después de eso se desmolda y se lleva a un recipiente de agua para que se pueda curar. En el curado, la probeta va a agarrar una mayor resistencia y de acuerdo a los días que nosotros lo dejamos ahí, adquiere mucha más resistencia. Después de eso, lo llevamos a un ensayo de compresión, el cual es un ensayo de carácter destructivo que arroja el valor de la resistencia a la compresión del hormigón, de la cual está hecha nuestras probetas, y se realiza normalmente con probetas cilíndricas del 15 por 30 centímetros, pasados los 28 días normalmente. Consiste también en aplicar una carga constante y progresivamente mayor hasta encontrar el punto de fractura o deformación plástica del hormigón. Bueno, como resultado tenemos nuestras 3 probetas realizadas, la cual nos arrojó los distintos o las distintas fuerzas que adquirieron durante esos días. La probeta S31, que pasados los 14 días fue retirada, nos arrojó una resistencia del 257 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La segunda probeta, que es el S32, pasado los 21 días se retiró y nos arrojó una resistencia de 258 kilogramos por centímetro cuadrado. Y por último, la última probeta del S33, que se retiró pasado los 28 días, nos dio como resultado una resistencia del 376 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bien, como lo anteriormente mencionado, acá tenemos un cuadro comparativo en el cual se puede ver o apreciar mejor el resultado de nuestras probetas. La probeta número 1, la probeta número 2 y la probeta número 3 comparten el mismo o la misma temperatura, el mismo slump y el mismo vacío. La fecha de retiro fue distinta. Una fue a los 14, otra a los 21 y otra a los 28. Y como lo mencioné, la primera probeta sacada a los 14 días obtuvo una resistencia del 257 kilogramos por centímetro cuadrado.
La segunda probeta obtuvo una resistencia de 258 kilogramos por centímetro cuadrado y la última probeta obtuvo una resistencia de 376 kilogramos por centímetro cuadrado. Conclusiones. Como conclusiones podemos añadir que la importancia de la resistencia a la compresión eh, es muy fundamental, ya que es una propiedad más crítica del concreto, determinando así su capacidad para soportar cargas en estructuras. Este aspecto es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de las edificaciones. La influencia de los materiales. La calidad de los componentes del concreto, como el cemento, los agregados y el agua, influye directamente en su resistencia a la compresión. Comprender la interacción de estos materiales es esencial para mejorar el rendimiento del concreto. Y por último, los métodos de prueba. La realización de ensayos de compresión permite evaluar de manera precisa la capacidad del concreto. Estos métodos no solo son esenciales para el control de calidad, sino que también informan sobre el comportamiento del material bajo condiciones de carga.